Amén y amén, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo número 1 dice en el versículo 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Esta tarde, amados hermanos, quisiera hablar acerca de algunas de las lecciones que todo cristiano debe de conocer con relación al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Lecciones, podría llamarle a esta tarde lecciones del Jordán. Son las que queremos invitarles a que meditemos en esta tarde. En primer lugar, pues este capítulo nos habla del día en que Jesucristo vino a bautizarse en aguas, ahí donde estaba Juan, allí en el Jordán. Juan estaba bautizando a todas las personas que se lo solicitaban, y Jesucristo vino, y dice la Biblia que cuando fue bautizado, dice que al salir del agua, el Espíritu Santo vino como en forma de paloma y se posó sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Esto tiene un significado muy especial y muy necesario que nosotros lo conozcamos, porque esto es algo que tiene que haberse cumplido ya en nuestra vida. El mundo enseña que la vida se vive conforme al principio de la supervivencia de los más fuertes. Es decir, la filosofía del mundo es: haz lo que sea para llegar lo más alto que puedas. Si para eso es necesario que atropelles a medio mundo, pues lo importante es que consigas lo que tú quieres. Más o menos ahí ya le resumí lo que es la filosofía del mundo. El mundo enseña que cada quien debe de luchar como pueda, como quiera, con tal de lograr la satisfacción, lograr el éxito para su vida. No importa a quienes deje derribados, pero tienes que esforzarte y tienes que vencer. Sin embargo, eso es lo que hace que el mundo se encuentre como está. Porque por supuesto, cuando yo digo que esta es una filosofía del mundo, estoy diciendo de que eso es lo que rige a la humanidad hoy en día. Cada quien en cada lugar prevalece o trata de prevalecer la ley del más fuerte. Eso es así en los hogares, es así en las empresas, es así en todas partes. Esa filosofía está siempre golpeando. Sin embargo, no solo puedo asegurar que es una de las causas por las cuales el mundo está como está, sino que es un hecho que esto ha llevado al ser humano a la desgracia, ha llevado al ser humano a llevar una vida miserable. Aún aquellos que han logrado conquistar llevándose de encuentro al que sea necesario, aún esos no son realmente felices. Tuvieron lo que tanto deseaban, pero al final de cuentas se sienten que se sienten vacíos, se sienten que algo les hace falta. Y es que hay un poder mejor,
hay un camino mejor, y ese camino es el camino del amor. Es el camino todo contrario a lo que el mundo enseña. El mundo habla de la fuerza, el mundo habla del orgullo, el mundo habla de la supremacía del más fuerte. Dios habla de la supremacía del amor. Dios dice, Dios enseña, Dios nos muestra en su palabra de que el poder más grande es el amor, tanto que la Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto. Hablar del amor es hablar de algo que permanece para siempre. Mire, el amor puede ser pisoteado, el amor puede ser despreciado, el amor puede ser desdeñado, el amor puede ser hecho a un lado, el amor puede ser, que digo, hasta si se pudiera, hasta asesinado. Sin embargo, puedo decirle que el verdadero amor nunca deja de ser, aunque sea de las mismas cenizas, se vuelve a levantar y nadie lo puede vencer. Le puedo garantizar que no hay fuerza más poderosa en esta tierra que la fuerza y el poder del amor. Ay de aquel que lleva una vida de odios, que lleva amarguras en su alma. Dichoso aquel que vive conforme las normas del amor. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque exactamente eso es lo que prefigura, esto que aquí se nos presenta, que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino. ¿En qué forma? En la forma más apropiada, en la forma más especial, la forma más preciosa. Vino, tomó una forma corporal. Por supuesto que el Espíritu Santo no es una paloma. No, aquello solo fue una manifestación del Espíritu que tomó un animalito para representarse. Pero no quiere decir que es una paloma. El Espíritu Santo es la bendita tercera persona de la Trinidad. Pero como Dios quería dejarnos una lección muy especial de algo que no solo se dio en Jesucristo, sino que es algo que debe de darse en nuestra vida, y que es de que Jesús iba a emprender un ministerio glorioso. Jesucristo iba a empezar a enseñar, hermano, cosas que trascienden la sabiduría humana. Jesucristo iba a enseñar como nadie ha enseñado. Jesucristo iba a hacer obras maravillosas, milagros gloriosos, pero todo lo que Jesucristo iba a hacer, sea de palabra o de hecho, tenía que llevar un sello, y era el sello del amor, era el sello de la misericordia a favor de los mortales. Y por eso fue necesario que el Espíritu Santo viniera sobre él. Bendita sea la misericordia de Dios, que está escrito que todo aquel que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo, que todo aquel que recibe a Cristo recibe también el sello del Espíritu Santo en su corazón. Y eso lo que indica es que hemos sido introducidos a una vida de amor. Lo más raro que puede suceder en un cristiano, en una cristiana, es que viva aborreciendo a alguien. Eso es lo más raro. Eso es lo más raro que puede haber. Un cristiano, una cristiana, sea joven o sea adulto, sea un anciano, es lo más raro que hable de odio, que hable de aborrecimiento. A los cristianos nos pueden dañar. ¿Alguna vez te han dañado? ¿Alguna vez a usted le han dañado? Yo creo que todos hemos pasado por experiencias dolorosas, por experiencias de ser pisoteados, por experiencias de ser hechos a un lado. Y duele, pero qué lindo es que siempre hay algo en nosotros que nos impulsa a perdonar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Saben de lo que le estoy hablando o le estoy hablando en chino? Si usted dice, me cuesta un poquito entender eso, y entonces quiere decir que no ha pasado en usted, pues. Pero por eso le digo, esa es la primera lección que encontramos aquí en esta tarde. La primera lección en el bautismo del Señor Jesucristo, que cuando el Señor Jesús se bautizó,
Dios lo primero que hizo fue darle de su espíritu, pero simbolizado de una manera tan especial que estaba representando esa paloma en su carácter. Una paloma como es, yo no sé si usted ha visto una paloma brava. Estoy hablando del animalito ese que vuela. ¿Alguna vez ha visto usted una paloma arrogante? ¿Usted ha visto alguna vez alguna paloma enfrentándose a un gato, a un león, a un tigre? No, la paloma es un animal mansito. Es un animal muy manso, que dan ganas de acariciarlo. A cualquiera le atrae ese animal, porque es un animal sencillo. Es un animal que representa muy bien lo que es el amor. Todas vuestras obras, dice la Biblia, sean hechas ¿en qué? ¿En qué? Solo 3 lo han leído. Todas vuestras obras sean hechas en amor. Es decir, que si algo debe de caracterizar al cristiano, a la cristiana, es el amor. Es el amor. Tener amor es ser amable. Tener amor es no ser de doble ánimo. Tener amor es no ser mentiroso. El que ama no puede mentir. Piénsalo. El que ama no puede mentir. El que ama no anda con cosas ocultas. El que ama, ama. Y es lo más transparente posible con la persona a quien ama. No puede haber relación con Dios si no hay amor a Dios. Si decimos que creemos en Dios, hemos de demostrarlo. Hay una forma bien fácil de mostrarlo, y es que le amamos. Nadie puede decir, no, si yo creo en Dios. O sea, sí lo pueden decir, pero es mentira. Yo creo en Dios, claro que creo en Dios, pero tiene otras preferencias. Amar es tener un objeto a quien se ama. Entonces Dios, está escrito que Dios demanda: amarás. Bueno, lo voy a decir de esta manera. Dios dice: me amarás a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es la demanda de Dios. Dios dice: yo soy primero. ¿Cuántos aman así al Señor? ¿Cuántos amamos así al Señor, hermanos? Cuando tú pones otra cosa primero, esto ya estás fallando. Entonces, y luego dice el Señor: me amarás a mí sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y a tu prójimo. Ahí está. Ahí está. El que es hijo de Dios ama a su prójimo. Ama a su prójimo. Por eso nos alegramos de vernos. Alguien puede decir: y aquí que en todos los cultos se dan la bienvenida, en todos los cultos se están abrazando, en todos los cultos se dan la mano. ¿Y qué tiene de raro? ¿Y que no nos amamos, pues? ¿Y que no nos amamos, pues? Si eso lo hacemos no porque es parte del culto, hermano. Llegó la hora de darnos la bienvenida. Ay, pónganse de pie. Ay, Dios, otra vez de pie. No, el que habla así es porque no ha nacido de nuevo. Pero el que tiene a Cristo, tiene el Espíritu, tiene amor por su prójimo. Y entonces dice: vamos a darnos la bienvenida. Amén, dice. Y pónganse de pie. Ya está de pie. Y ahora denle un abrazo a su hermano. Ya abrazó a 4. Aleluya. ¿Por qué? Porque ama a su prójimo. Si tú tienes problemas con tu prójimo, tienes problemas con Dios. ¿Está claro eso, hermanos? Amar es ser humilde. El soberbio no puede amar. El soberbio quiere que lo amen, e impone. El soberbio, la soberbia, es egoísta y exige amor, pero ella no ama, él no ama. Pero el cristiano, ni soberbio ni egoísta.
Si todavía nos queda algo de soberbia o de egoísmo esta tarde, reprendamos al diablo, hermanos. Y tenemos que pedirle al Señor: Señor, dame humildad, dame amor. Nosotros tenemos que amar aún a los que nos aborrecen, pues. ¿Amas a los que te aborrecen? No, piénsalo. Piénsalo, ¿quiénes te aborrecen? Piénsalo. Casi todos siempre tenemos a alguien por ahí que le caemos mal y no le hemos hecho nada. Pero qué bueno es que ellos nos aborrezcan si quieren, pero nosotros les amamos. Pero nosotros les amamos. Ayer me llamó alguien que me sorprendió porque fue una persona que bueno, hizo algunas cosas, algunas averías fuertes. Y ayer me llamó y hasta dándome gracias porque le atendí la llamada. Yo dije, bueno, ¿y por qué? Pues claro, yo sabía quién era el que me estaba hablando. Pero yo estoy para atender a quien sea. Si al único que no atiende, sino que lo combato, es al diablo. Que el Señor lo reprenda en esta tarde. Pero por lo demás nada. ¿Por qué? Porque uno no está recordando. Yo me acuerdo hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. No, Señor. No, los hijos de Dios no aborrecemos a nadie. Los hijos de Dios no guardamos nada contra nadie. Tal vez nos acordamos porque nos recuerdan. Qué tremendo es que a veces yo le tengo que preguntar a la gente. Me dice: hermano, quiero que me disculpe. ¿Y por qué? ¿Y qué me hizo usted? Porque ya ni me acuerdo. Qué lindo es no guardar amarguras con nadie. Ya lo hemos dicho, nuestro corazón no es basurero, no es container, aleluya, en donde le van a echar todo el basural del barrio. No, Señor. Nuestro corazón es templo y morada del Espíritu Santo. Dios es el que mora en nuestro corazón y Dios es amor. Digan amén, hermanos. Luego dice el versículo 11: vino una voz del cielo que le decía: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado. Algo que es muy importante, este es el punto número 2. Hoy en día es definir nuestra identidad. Definir nuestra identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Puede que a usted le parezca una pregunta boba, una pregunta superficial, pero no crea. Quiera Dios que así sea en su caso. Pero no crea. Hay gente que no está segura de qué es ni quién es. Por eso es que Jesucristo le preguntó a aquel: ¿cómo te llamas? Era un endemoniado. Y la respuesta de aquel fue: Legión me llamo, porque somos muchos. O sea, era un personaje, pero dentro de él había una gran cantidad de demonios. Entonces ese personaje había perdido su identidad. Hay personas que han perdido su identidad. Sí, saben cómo se llaman, pero no están seguros de quién son. Y eso es parte de la identidad. ¿Y sabe cuándo es que se pierde la identidad? O la causa por la que muchos han perdido su identidad es las situaciones difíciles, las situaciones conflictivas. Una esposa está tranquila, se siente que es la esposa, la señora del hogar, se siente la reina del hogar, hasta que resulta que el esposo es un ingrato, que no le da muestras de amor, que no le lleva lo de la comida, que la tiene aguantando hambre, que no le importan los hijos. Esa mujer empieza a decir: bueno, ¿y yo quién soy en esta casa? Pues. Y hay mujeres que se lo dicen: bueno, mire, mira, le dice al esposo, y yo que soy para ti, pues. Ya no está segura. Ya no está segura. Ya no está segura. Y por supuesto, ¿y cómo puede estar segura ante una situación así? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Y usted está seguro? ¿Se da cuenta que no todos están seguros?
¿O piensa que estoy jugando? ¿O piensa que por broma les hago esa pregunta? No estoy bromeando. Yo no ocupo ese lugar para bromear. Pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Repito, ¿está seguro? Quiera Dios que esté seguro. ¿Por qué le digo eso? Porque muchas personas, ante las crisis que se han presentado en su vida, ya lo están dudando. Hay muchos que dicen, bueno, ¿y Dios me ama o no me ama? ¿Soy o no soy? Y ahí viene el diablo con sus bloqueos mentales, con sus mentiras, con sus engaños, aprovechar de aquella crisis de identidad de la persona. Y entonces es ahí donde esa persona necesita ser confirmada en su identidad, en lo que es. Y es ahí donde Dios, en su santa misericordia, nos habla y nos recuerda su amor, su bondad, lo que Él ha hecho por nosotros. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Fíjese, Jesucristo llevaba a estas alturas aproximadamente 30 años de vida, de edad en la carne, como ser humano. Estos 30 años, según la palabra de Dios nos muestra, no sucedió nada extraordinario en la vida de nuestro Señor. Nada extraordinario había pasado. Sus hermanos, cada quien estaba por su lado. Su mamá, María, supongo que más de alguna vez le ha de haber dicho, ¿sabes qué, Jesús? Tú eres hijo de Dios. Tú fuiste engendrado en mi vientre, no en la forma natural que todo mundo ha sido engendrado. Tú fuiste engendrado en mi vientre, le decía María, por el mismo Espíritu Santo. Así que tú eres hijo de Dios. Pero todo a su alrededor no le daba ningún aliento al Señor. Todo a su alrededor. Yo no sé si alguna vez se lo comentó a alguien. Miren ustedes qué dicen, fíjense que dice mi mamá. Usted sabe cómo son los jóvenes a veces, que digamos jóvenes de 12 años, 13 años y a veces hasta mayorcitos, que hacen preguntas sin mucho, para los adultos, sin mucho valor. Y a veces la gente se burla del joven por eso, precisamente. Por el tipo de preguntas que a veces hacen, digo a veces. Yo no sé si alguna vez él dijo, ¿y tú qué dices de eso? ¿Qué? ¿Que tú eres? No, hombre, ¿y quién te ha dicho eso? Mi madre. Jesús llegó al Jordán sin nada que le mostrara lo que él era. Si algo él sabía, era a través de sus padres, pero nada más. Pero ese día que él se humilló a lo sumo, que él se dispuso a obedecer a Dios, ese día que él, aunque él no necesitaba ser bautizado, él se bautizó, ese día el Padre dio testimonio, el Padre le confirmó, el Padre le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bendito sea Dios, porque exactamente eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Que siempre cuando hay crisis en nuestra vida, cuando vienen problemas en nuestra vida, nosotros lo que hacemos es agarrarnos de Dios, tal vez a lo desesperado, porque todo a nuestro alrededor pareciera decirnos que vamos mal, que no estamos en nada, que quizás no somos ni salvos ni nada, pero nos agarramos de Dios, clamamos a Dios y llega el momento que Dios nos habla a través de su palabra, a través de la radio, a través de lo que sea. Dios usa sus medios para decirnos: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado. Por supuesto que eres mi hijo amado, por supuesto, con amor eterno te he amado. A veces cuando uno está leyendo la Biblia, uno de repente tropieza con textos en donde uno siente que esos textos le saltan delante de los ojos y como que se clavan en el corazón. Por ejemplo,
ejemplo, una vez recuerdo leyendo las Sagradas Escrituras, de repente encontré palabras que vinieron a alentar mi alma, palabras que vinieron a mostrarme que las cosas no eran como yo las estaba viendo, que Él nunca se había apartado de mí. La Biblia dice, por ejemplo, no te dejaré ni te desampararé, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he prometido hacer. Las palabras que encontré en esa ocasión fueron estas: con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado, y por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sabe qué quiere decir? Lo que eso quiere decir es por siempre, por los siglos de los siglos pasados, desde el principio de la creación, desde antes de crear todas las cosas. Ricardo, yo ya te amaba, a pesar de que yo sabía lo que tú llegarías a hacer. Yo ya te amaba, y ¿sabes qué? Yo te voy a amar hasta el final, te voy a amar aún a pesar de tus imperfecciones. Eso es lo que Dios me mostró esa vez. Con amor eterno te he amado, y por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántas veces Dios te ha consolado a ti? ¿Alguna vez Dios te ha consolado, hermano? ¿Alguna vez tú has estado casi derribado ya? A veces por errores propios, a veces por malas decisiones, porque los cristianos a veces somos tercos. ¿Cierto o no es cierto? A veces sabemos que por donde vamos nos vamos a golpear, nos van a dar en los dientes, pero somos necios y le fallamos a Dios. Y cuando venimos a sentir, estamos llorando. Y cuando venimos a sentir, estamos lamentando. Y a veces hasta dudando si todavía Dios nos recibirá. Si Él nos dio tantas cosas lindas y nosotros con lo que le venimos a pagar, como Pedro que hasta negó al Señor. Pero cuando llegan situaciones así, pareciera que Dios ahí nos deja un rato, y a veces no es tan rato, parece ya un gran rato, y ahí nos deja, y estamos sufriendo ante el silencio de Dios. Pero cuando ya sentimos que ya casi nos hundíamos, ahí llegó la mano bendita de Dios. Recuerdo una ocasión, fíjese, hace como unos 28 años fue eso. De veras, yo había entrado en una depresión. En una de crisis. En la iglesia había un tremendo alboroto donde yo me congregaba. Quizás 29 años, porque no había pasado mucho tiempo de mi conversión. Y yo estaba pensando, y así son las cosas, y eso es ser cristiano. Y de veras, yo me sentía mal. Yo me sentía muy mal. Recuerdo esa tarde, fueron varios días que yo pasé así. Yo sentía como un vacío, yo sentía que ¿por qué se daban esas cosas? Y no tenía respuestas. Y entonces recuerdo esa tarde, llegué a la casa y me puse a querer leer la Biblia. Nada. Quise orar, nada. Y entonces me empecé a dar vueltas ahí por el patio donde vivía. Después me fui a meter otra vez al cuarto. Era una zozobra horrible. Pero en un momento, fíjese, que dije, voy a oír música, dije. Y en esos tiempos eran unos discos que eran de este tamaño, los long play. Y empecé a ver, esta no, y total que ninguna. Pero por fin dije, el que agarre voy a poner. Y solo saqué así, los voceros de Cristo. Voy a poner aunque sea esto, pues dije. Y empiezo a oír: escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Grande fue mi admiración al ver su gracia. Hermano,
Si no, no iba quizá ni a la mitad del coro cuando Dios estaba ministrándome a través de una alabanza. Dios estaba ministrándome. Yo caí de rodillas, ahí mismo caí de rodillas. Yo no era exactamente el del problema. No era un problema que había en la iglesia, pero era algo terrible. Pero yo estaba desanimado. Pero ahí caí de rodillas a pedirle perdón a Dios. ¿Que por qué? Que me perdonara, Señor. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué estoy desalentado si tú no estás muerto? Y tú me has elegido. Y yo soy tu hijo. Y tú estás conmigo. Y yo sé que nunca me has dejado ni nunca me dejarás. Perdóname. Y ahí me levanté. Y ese fue santo remedio, hermano. Nunca más. Han venido pruebas, tempestades y todo lo que usted quiera. Situaciones extrañas, difíciles, pero nunca he pensado volver atrás. Decir, yo dejo todo esto y me voy a ir. Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Qué? No puede ser. No. Sería como pensar que un pez pensara, me voy a salir del agua, me voy a ir por ahí a ver qué me sale. Así creo que me siento yo. ¿Cómo? Como dijo Pedro, ¿y a dónde iremos? ¿Y a dónde iremos? ¿A dónde iremos si nosotros no somos puercos de este mundo? Nosotros somos ovejas, y ovejas no de este mundo, ovejas de Cristo, ovejas del Rey. Nosotros, lo que nos satisface ya no es la basura de este mundo. Lo que a nosotros nos satisface son los buenos pastos de nuestro Rey. Nosotros lo que queremos es palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es más dulce que la miel. La palabra de Dios para nosotros es el agua viva que satisface nuestro ser. La presencia del Señor para nosotros es lo máximo que en este mundo hemos podido encontrar. Digan amén, hermanos, si es verdad lo que estoy diciendo. Qué lindo es estar seguro de quiénes somos nosotros. ¿Estás seguro que eres un hijo de Dios? ¿Estás seguro que eres un hijo de Dios? Para que se te note, mi hermano, que se le note, mi hermana, que se le note en sus hechos, que se le note en su gozo, que se le note en su amor, en su entrega al Señor. Ahí que se le note. Y finalmente, vamos a lo último. Dice que después de ser bautizado, el Espíritu le llevó a la iglesia. Así dice el versículo 12, ¿verdad? Sí, ni lo tienen ya. ¿Cómo dice? El Espíritu lo impulsó al desierto. Lo llevó el Espíritu al desierto. ¿A dónde? Al desierto. ¿Y a qué? Ahí dice. Estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Mateo lo dice más claro. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Dios muchas veces te lleva, nos lleva a situaciones difíciles, a pruebas. Pruebas difíciles, pruebas terribles. Déjeme decirle, las peores pruebas vienen de Dios. Sí, es que las pruebas que vienen del diablo no son las peores, porque las pruebas que vienen del diablo son tentaciones de pecado. Y entonces uno ya sabe pues que el pecado es pecado y hay que apartarse de él. Pero lo tremendo es cuando vienen pruebas que vienen de Dios, que Dios da, que Dios dice, que Dios nos lleva. Como en este caso, el Espíritu lo lleva al desierto. Y en el desierto, ¿qué hay? Nada. No hay comida, no hay fruta, ni tan siquiera árboles hay. Y ahí lo llevó el Espíritu para ser tentado, dice Mateo. Y entonces, efectivamente, aquí lo dice también, que fue tentado por Satanás, el diablo. Hermano, ser cristiano, está dicho ya, ser cristiano es ser un guerrero del Señor. Es estar dispuesto cada día a combatir, a luchar. No se puede de otra manera. Hay que luchar.
Hay que luchar contra toda oposición del diablo. Hay que luchar contra las cosas del mundo. Hay que luchar contra el diablo mismo. Hay que luchar contra nuestra misma carne, contra nuestra misma vieja naturaleza. Hay que luchar. Y Dios mismo muchas veces nos mete a la lucha. ¿Pero por qué nos mete a la lucha? Fíjese que en el Antiguo Testamento el Señor le dijo esto a Israel: cuando tú entres a la tierra prometida, yo voy a derribar, aniquilar las fieras, pero no las voy a derribar del todo, le dijo. Dice también la Biblia que en el libro de los jueces, de Josué, dice que Dios dejó enemigos para que los hijos de Israel conocieran las batallas. Conocieran las batallas. Para que conocieran la batalla. ¿Y por qué? Pues porque no mejor barrerlos de una vez y así nuestros hijos vivan en paz. No, es que las batallas forjan el carácter. Las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son para labrar nuestro carácter, para que seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, mujeres que puedan tener un testimonio de que enfrentaron graves batallas, pero que vencieron en el nombre del Señor, como mi Señor Jesucristo, que dice aquí que era tentado por Satanás. Y en el Evangelio de Mateo se describen algunas de las tentaciones. No fueron todas, no crea. Esas fueron las culminantes, las que encontramos en el Evangelio de Mateo. Esas fueron las culminantes que quedaron registradas. Pero el diablo estuvo desde el principio martillando a mi Señor, y el Espíritu Santo se lo estaba permitiendo. Pero todo aquello estaba dentro del plan de Dios, y Jesucristo lo que hizo fue enfrentar, no salir huyendo, no empezar a lamentar, no empezar a renegar, no, sino que Jesucristo lo que hizo fue enfrentar al diablo, para así dejarnos a nosotros no solo constancia, sino dejarnos un ejemplo, que así nosotros tenemos que hacer. Como dice Santiago, resistir al diablo. Ese es nuestro trabajo, resistir al diablo, resistirlo cada día, y de nosotros huirá, dice Santiago. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? De nosotros el diablo huirá. Solo tenemos que resistirlo, porque es un enemigo derrotado. Mi Señor Jesucristo lo derrotó. Y finalmente, si luchamos contra las tentaciones, mire lo que dice aquí: y estaba con las fieras. ¿Ya le ha prestado atención a esa frase? Estaba con las fieras. Ya le dije, en el desierto no hay nada bueno. Pero lo que sí hay son hienas, leopardos, leones, fieras. Eso sí hay en el desierto. Serpientes. Y aquí dice que Jesús estaba con las fieras. ¿Y cómo cree usted que era? ¿Cómo cree que era la cosa? ¿Que Jesucristo tenía que andarse escondiendo de las fieras? No. Yo creo que las fieras le sirvieron al Señor. Ahí no había una almohada en que dormir. Alguna hiena se acostó por ahí, el Señor la ocupó de almohada. Y dice: hermano, si esos animales son feroces. Sí, pero el que tiene la gracia de Dios, aún entre las fieras, puede descansar. Y si no, pregúntele a Daniel. A Daniel lo echaron al foso de los leones una tarde, y todos pensaron que esa noche ya no la iba a ver Daniel. Y todos pensaron que los leones se habían cenado a Daniel. Pero al día siguiente que llegó el rey a ver, Daniel estaba tranquilo, Daniel estaba vivo. Ni un rasguño le habían hecho a las fieras. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y porque el Señor, bueno, aquí está escrito, dice la Biblia, que cuando los pasos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz con el hombre.
Entonces el Señor se encargó de eso. ¿Y qué es lo que eso nos enseña? Que nosotros podemos vivir entre fieras también. Que nosotros podemos estar entre gente terrible, pero eso no nos tiene que afectar en nada a nosotros. Claro, yo no le voy a recomendar a usted que se vaya a vivir entre ladrones, entre gente, entre delincuentes. No. Pero si usted vive en un mal lugar, en un lugar de mala fama, y ni modo, no puede salir de ahí, dele gloria a Dios, hermano. Eso no quiere decir nada. Al contrario, si Dios lo tiene ahí, es para que esas fieras se conviertan a Cristo. Dejen de ser fieras y se conviertan en ovejas del Señor a través de nuestro testimonio. Digan amén, hermanos. Y los ángeles le servían. Eso dice Hebreos, que los ángeles son espíritus ministradores. Son espíritus ministradores puestos a favor de los hijos de Dios. Entonces, qué lindo, hermano, porque esta tarde quiero decirle también que esta palabra es para los que se van a bautizar. Yo no sé cuántos son, pero quiero decirles que es maravilloso notar que estas verdades, lo dije al principio y con esto termino, esas verdades se siguen cumpliendo hoy en día. Dios sigue derramando su amor en el corazón de los que se convierten. Dios sigue confirmándonos nuestra identidad. Dios sigue, llevándonos a luchas, a batallas, pero para labrarnos, para forjarnos como verdaderos guerreros del Señor. Y Dios sigue guardándonos en las peores circunstancias, en medio de gente terrible. No hay nada que temer. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está con nosotros. Y si Dios nos tiene en un mal lugar, es porque Dios quiere que allí también tú, mi amado hermano, tú, mi amada hermana, allí en ese lugar, tú sirvas de testimonio para esas personas, para que si no se arrepienten y se pierden en aquel día del juicio, esas personas no tengan ninguna excusa, sino que tú serás testimonio vivo ahí frente a esa gente de que Dios te puso allí entre ellos para que les dieras la luz. Que ellos la rechazaron, esa es la causa de su condenación, porque escrito está, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, amados hermanos, quiero decirle a los que se van a bautizar, no es una religión la que ustedes tienen. Lo que ustedes tienen es salvación. Lo que ustedes tienen es una identidad nueva. Antes ustedes y yo éramos hijos de las tinieblas, así dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que a todos los que recibimos a Jesucristo, Dios nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Le guste o no le guste al diablo, somos hijos de Dios. Y nuestra esperanza está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que un día vendrá por cada uno de nosotros. Vamos a orar entonces. Cierre sus ojitos, póngase de pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltamos y bendecimos tu nombre esta tarde, Dios. Te damos gracias porque tú nos has hecho tus hijos. Muchas gracias, Señor. Mil gracias, Padre, por toda esa bendición que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú te acordaste de nosotros. Porque tú, Señor, de ahí de donde nos encontrábamos hundidos, de ahí nos levantaste para hacernos tus hijos. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos aquí reunidos, que te alaban con todo su corazón. Pero de manera especial esta tarde, yo te doy gracias por estos que aunque tienen poco tiempo de estar en la fe, Señor, han
se han determinado a obedecerte, se han determinado, Señor, a hacer tu voluntad bautizándose en aguas esta tarde. Dios mío, que tu palabra, Señor, les consuele, les fortalezca, les anime, Señor. Que tu palabra les dé confianza en este paso que ahora van a dar. En el nombre de Jesús. Como también, Padre, si entre nosotros hay personas que nunca se han rendido a ti, que esta palabra y el poder de tu Santo Espíritu ministre esos corazones, Señor, y les guíe al arrepentimiento y a tomar esta decisión gloriosa de recibirte como Señor y Salvador de sus almas. Por el nombre de Jesús, por el nombre de Jesucristo, te lo pido. Habrá una persona entre nosotros que esta tarde quisiera entregarle su vida al Señor. Habrá una persona entre nosotros que todo esto que he hablado le es novedoso, porque no conoce esta vida. Cuando se habla de amor, dice, ¿qué es eso? Más bien, lo que mejor conocen es la amargura, es el resentimiento. Quizá aborrece a alguna persona que le dañó. Hay personas que incluso aborrecen a un pariente, a sus mismos padres, por un mal recuerdo que les quedó. Sea cual sea su situación, pero el hecho es que si usted no es cristiano, usted no es feliz y su futuro es incierto. Cristiano no es ser cristiano no es tener una religión. Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy puedes hacerlo. Dios te bendiga, varón. Hay una persona que ahora se está entregando al Señor. ¿Hay alguien más? ¿Quieres tú venir también? Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, ven. Ven, vamos a orar por ti. Ven. Vamos a orar. Dios te bendiga, hijo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere entregarle su vida al Señor? Venga, yo estoy finalizando aquí. ¿Alguien necesita reconciliarse con Dios? ¿Alguien sabe que traicionó el amor de Dios? ¿Alguien anda cargando esa culpa en su corazón? ¿Alguien cayó en el pecado, se hundió, no pensó nunca llegar hasta ahí? La cosa es que se hundió y se ha ido quedando rezagado. Piensa quizá que ya no hay perdón para su vida, porque traicionó el amor de Dios. Pues déjame decirte que hay esperanza para tu vida. Si tú le fallaste al Señor, todavía tienes la oportunidad de volverte a Él. De volverte a Él. Ven a Cristo esta tarde. Ven a Cristo esta tarde. Si tú ya no te gozas y quizá has estado echándole la culpa a otros de tu falta de paz, déjame decirte, nadie tiene la culpa de un bajón espiritual, ni mucho menos del pecado de otros. El único culpable es el que peca. Él es el culpable. Y puede decir, es que yo pequé porque me empujaron. No importa, pero pecaste. Tú eres el culpable. Aunque fuera cierto que te empujaron. Si alguien te hizo tropezar, ese es culpable también, pero de haberte hecho tropezar. Pero tú eres culpable también si aceptaste el pecado en tu vida. Por eso te hago el último llamado. Si tú estás aquí sin Cristo o te has alejado de Dios, vuélvete a Él.
Vuélvete a Él. Reconcíliate con Él. Es la única manera de llevar una vida de victoria. Porque habrán luchas. Sí, habrán pruebas, fuertes pruebas, como lo hemos visto en esta tarde. Pero Dios, dice la Biblia, muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas esas tribulaciones lo librará el Señor. Vamos a orar. Si no hay nadie más, pues entonces vamos a orar por esas vidas. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta tarde, Señor, te ruego que confirmes tu gracia, tu misericordia en este jovencito, Señor. En el nombre de Jesucristo, confírmale tu amor, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te ruego también por este varón. Perdónale, perdona sus faltas, Señor. Perdona su pecado, Dios mío, que ahora confiesa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, lávale con tu sangre preciosa. Derrama tu perdón, tu amor sobre su vida. Y Padre, que nunca más vuelva atrás, sino que el poder de tu Santo Espíritu lo guarde, Señor, le fortalezca en la hora de la prueba. Por el nombre de Cristo Jesús, por el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya.